Hermanos, que Dios les bendiga, muy buenas noches. Qué bueno verle conectado en esta tarde. Qué gusto saber, hermano, que ya se ha conectado a esta transmisión de nuestro día miércoles, a nuestro tiempo de alabanza, a nuestro tiempo de oración y a nuestro tiempo de estudio bíblico. Es un gusto para mí poder estar con ustedes una vez más, es un gusto poder verles conectados, es un gusto poder tener este tiempo juntos para estudiar la palabra de nuestro Dios. Como bien recordará usted, la semana pasada empezamos con un nuevo tema ya que comenzó el mes de diciembre y hemos empezado a hacer un estudio acerca de lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aprovechamos la época, aprovechamos las celebraciones decembrinas, la Navidad, para recordar el milagro de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Ocupamos estas fechas para recordar el milagro de que el Señor Jesús, de que Dios mismo se hizo hombre, se hizo carne. Y la semana pasada entonces empezamos a hablar un poco acerca de este tema. El día de hoy vamos a continuar tocando algunos puntos y bueno, seguiremos hablando de esto a lo largo del mes de diciembre, porque como bien sabemos, cada mes hablamos de un tema y en este mes estamos hablando entonces acerca de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a empezar con una oración y vamos a continuar con esta segunda sesión de lo que fue lo que comenzamos la semana pasada. Padre, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, porque tú nos permites estar ya listos y dispuestos para aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites ya estar conectados a través de esta transmisión para escuchar qué es lo que tú nos dices por medio de tu palabra. Sabes bien, Señor, que en estas fechas es recordado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y aprovechando la ocasión, Señor, hemos decidido estudiar el milagro de que nuestro Señor Jesucristo se encarnara, que nuestro Señor Jesucristo tomara la identidad de un hombre. Agradecemos, Señor, por este milagro, por medio del cual tú nos has traído salvación, por medio del cual, Señor, se cumple tu promesa desde miles de años atrás acerca de un Salvador que vendría al mundo y que tomaría nuestro lugar. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz, gracias por el milagro de la salvación, gracias por el milagro de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos y te exaltamos, Señor, sin duda alguna que el motivo de la celebración de Navidad eres tú y es la obra magnífica de la encarnación. Señor, dejamos este tiempo en tus manos, dejamos este tiempo de estudio en tus manos, pidiéndote, Señor, que tú nos des comprensión de lo que tu palabra nos dice. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, continuamos el día de hoy con nuestro estudio que lleva por título El camino a Belén. Es un panorama general de ciertas cuestiones que tienen que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque pues no es algo como que pasó de la nada, no es algo que surgió de casualidad, sino que es un milagro de la para la salvación del hombre, un milagro que también muestra la eternidad de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Lo último que estábamos viendo la semana pasada es la necesidad de un Salvador humano. Primero veíamos la necesidad del Salvador en general, mencionábamos situaciones en cuanto al pecado y que realmente el milagro de que Cristo venga a la tierra, de que Cristo se haga un hombre, pues tiene que ver simplemente con el puro amor, con la pura gracia de Dios. Y empezamos a hablar de esto, acerca de la necesidad de que el Salvador fuera humano, necesitaba ser humano, necesitaba ser como uno de nosotros para poder tomar nuestro lugar, lo que más tarde también Pablo nos muestra en Romanos, que Cristo toma nuestro lugar y nosotros tomamos el lugar de Cristo. Todo esto tiene que ver con el milagro de la salvación, pero este milagro de la salvación comienza cuando Cristo se hace carne, cuando Cristo toma el cuerpo de un hombre, cuando Cristo se hace como uno de nosotros. 700 años antes de que naciera Jesús, el profeta Isaías predijo el nacimiento virginal del Mesías prometido. Esto lo vamos a hablar un poquito más adelante. Profetizó que el Mesías sería Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y esto es de suma importancia.
Y bueno, en el Evangelio de Mateo vemos cómo Isaías reconoce que esta profecía acerca de Emmanuel, de Dios con nosotros, es nuestro Señor Jesucristo quien la está cumpliendo. A la hora que escribe entonces Mateo su Evangelio, muestra esto que estuvimos ya tratando y hablando durante los meses anteriores, que el Evangelio de Mateo entonces tiene este fin de ser escrito para los judíos y por eso muestra tantas profecías cumplidas. Una de estas es lo que sucede con Emmanuel, con la profecía de Emmanuel, con la profecía de Dios con nosotros. Dios toma el lugar de un hombre, Dios se hace un hombre, y es por medio de esto que puede traer la salvación a los hombres. No había otra manera. El nombre Emmanuel expresa el milagro de la encarnación. El hecho que Jesús naciera, que Jesús se hiciera un bebé, que naciera como cada uno de nosotros, es un milagro eterno. Jesús es Dios con nosotros, es Dios mismo con nosotros. Dios está con nosotros, Dios estuvo en medio, bueno, en este caso con Jesús, en medio de nosotros, que claramente, físicamente, la gente lo vio, la gente estuvo con él, la gente habló con él. Dios había estado con su pueblo a lo largo de toda la historia, de maneras muy visibles. Estuvo con ellos, esto lo mencionamos la semana pasada, a través de la nube en el tabernáculo. Estuvo con ellos en el desierto, a través de la columna de fuego. También estuvo a través de la voz de los profetas, estuvo en el arca del pacto, estuvo en el templo, estuvo en el tabernáculo. Dios estuvo presente con su pueblo a lo largo de la historia, pero nunca estuvo tan claramente visible como cuando se presentó en medio de su pueblo como un hombre. Dios, a pesar de que siempre estuvo cercano a su pueblo, a pesar de que siempre tuvo trato con su pueblo, nunca fue tan claro, nunca fue tan visible como cuando Jesús tomó el cuerpo de un hombre y habitó en medio de nosotros. Porque claramente nuestro Señor Jesucristo ya habitaba. Antes de su nacimiento, nuestro Señor Jesucristo ya existía, nuestro Señor Jesucristo ya era el Hijo, nuestro Señor Jesucristo ya era Dios, o sea, siempre ha existido, siempre ha estado, pero hasta ese momento es en el que Él toma el cuerpo de un hombre, que era necesario para el plan de redención, para el plan de salvación de los hombres. Necesitaba ser hombre, necesitaba ser como uno de nosotros para poder tomar nuestro lugar. Por eso es tan importante el nacimiento de Jesús. Dios fue manifestado en carne, y este es el asunto principal de la encarnación. Vamos a ver estos versos. Juan 1:14. Vamos a ver el Evangelio de Juan. Fue el último evangelio que estuvimos viendo. Y mencionábamos que el Evangelio de Juan toca temas pues más profundos que los demás evangelios. Juan 1:14 dice así: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estoy leyendo la Reina Valera 2015. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto es muy importante. El hecho de decir que la palabra, que Jesús, que Cristo habitó entre nosotros, es muestra del milagro eterno de la encarnación y de la salvación del hombre. Y porque esto tiene que ver directamente como Dios habitaba con su pueblo en la antigüedad, en el templo y en el tabernáculo. El templo y el tabernáculo se encontraban en medio del pueblo. El templo también se encontraba en medio del pueblo. Y esta era la representación de Dios en medio de su pueblo, el templo y el tabernáculo, porque en ellos habitaba la presencia de Dios. Pero, en el momento que Jesús viene, ahora la representación de Dios para con los hombres es Cristo mismo, porque Cristo es Dios. Y cuando toma su cuerpo humano, Él sigue siendo Dios. Vamos a ver Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Dice así: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne,
justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Parte del misterio entonces eterno de la salvación es que Cristo fue manifestado en carne, que Dios se hizo carne para poder dar la salvación a los hombres. No había otra manera. Por eso es que es tan importante el hecho de que Dios mismo se hizo carne. Es tan importante el hecho de que Jesús nació y fue un bebé y fue un niño y fue como cada uno de nosotros. Es tan importante el hecho de que Él naciera. Y eso es lo que recordamos en Navidad, básicamente, que Cristo nació. Y se encuentra una verdad tan profunda del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios para con los hombres, para darles la salvación, que es importante mencionarlo y que es importante tenerlo en cuenta, porque Cristo vino al mundo y nació como un bebé, y esto es muestra eterna de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Porque como vimos la semana pasada, no habiendo nada, absolutamente nada en nosotros, por lo cual nosotros pudiéramos tener la salvación, Dios mismo se hace un hombre para poder ser nuestro sacrificio. Dios mismo se hace, pues, nace como un bebé, nace como cada uno de nosotros, para poder identificarse con nosotros y tomar nuestro lugar en la cruz. Es de suma importancia esto. Y es lo que recordamos en Navidad. El Hijo de Dios literalmente se tabernaculizó. O sea, fue la representación de como era el templo en el Antiguo Testamento, el tabernáculo, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ahora fue entre nosotros como uno de nosotros. O sea, que, por decirlo de alguna manera, armó su carpa en nuestro campamento. Armó su carpa en nuestro mundo. Dios nos mostró su gloria y nos ofreció su gracia y verdad. Esto que voy a comentar es una frase que he comentado con anterioridad, que me parece muy interesante, que contiene una verdad muy importante, y es que las religiones a lo largo del mundo, a lo largo de la historia, de lo que se han encargado es de buscar un camino para que el hombre pueda encontrarse con Dios. Las religiones se han encargado de buscar caminos, de buscar maneras en las cuales los hombres puedan tener paz para con Dios o con los dioses, dependiendo del tipo de religión del que estemos hablando. Entonces, la religión siempre ha buscado que el hombre se acerque a Dios. Lo que nos muestra la verdad eterna de la encarnación, de que Cristo nació un día, es que Dios mismo fue el que buscó a los hombres. Porque los hombres no habían buscado a Dios. No le iban a buscar, y porque aunque le buscaran, no había ninguna manera en que los hombres pudieran acercarse a Dios a causa de su maldad, a causa de su pecado. Y Dios, viendo la condición tan triste, tan lamentable de los hombres, decide hacerse un hombre y ponerse en lugar de ellos, para él recibir el castigo que debíamos de recibir nosotros. Esta es una de las verdades tan grandes y eternas que suceden en el hecho de que Jesús haya nacido como un bebé. Dios nos mostró su gloria y nos ofreció su gracia y verdad. Bajo el antiguo pacto, el tabernáculo representaba la presencia de Dios y también el templo. Pero ahora, bajo el nuevo pacto, lo que nos dice el Nuevo Testamento, Jesucristo es mostrado como Dios con nosotros. El Señor Jesús, el hombre, el Dios hombre, no es solo un símbolo de Dios o una representación de Dios, sino que es Dios mismo en persona. Dios mismo en un hombre. El eterno Dios, el creador del universo, el creador de todo lo que hay, el Dios eterno, se hizo un hombre. Jesús no era una representación de Dios o algo como Dios. Jesús mismo es Dios. Dios siendo un hombre. Un hombre por amor, por gracia y por misericordia a la humanidad, para poder darles
salvación. Porque si no hubiera nacido el nacimiento, porque si no hubiera sucedido la encarnación, no podría haber sucedido un día de crucifixión. Todo el plan de salvación, lo que sucede en la cruz, tiene todo un panorama detrás. Y una de estas partes es que Jesús se hiciera un hombre. Que Jesús naciera como usted y como yo. Que fuera un bebé. Era necesario. Era parte del plan divino eterno para la salvación del hombre. Porque, vuelvo a decir, entonces Jesús no es un símbolo de Dios, no es una representación de Dios, sino que es Dios mismo. De suma importancia. Jesús no es una revelación parcial de Dios. Él es Dios absolutamente. Dice Colosenses 2:9, porque en Él, en el Señor Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que Jesús es Dios en toda la extensión de la palabra. Nuestro Señor Jesucristo es eterno, nuestro Señor Jesucristo es santo, nuestro Señor Jesucristo es amor, nuestro Señor Jesucristo es fiel, nuestro Señor Jesucristo es verdad, nuestro Señor Jesucristo es justo, nuestro Señor Jesucristo es Dios, el Dios eterno manifestado en un hombre. Cientos de años, mencionamos que más o menos unos 600 años entonces del nacimiento de Jesús, Isaías predijo su venida. Y bueno, vamos a ver esta profecía de Isaías, porque sucede mucho tiempo antes, demasiado, cientos de años antes. Isaías capítulo 9 en el verso 6, dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. En algunas versiones dice Admirable, Consejero, pero realmente la descripción es Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. A nuestro Señor Jesucristo se le está llamando Padre Eterno, el cual era un nombre solamente para Dios. A nuestro Señor Jesucristo, al cual iban a ser como un bebé, lo que está diciendo aquí, un hijo nos es dado, un niño nos es nacido, un niño. Ese niño sería Dios fuerte. Y más dice, Príncipe de Paz. La paz entre Dios y los hombres. No paz mundial, no paz universal, que es lo que se busca y también lo que esperaban los judíos acerca de Jesús. Pero no entendieron que esta paz tenía que ver con Dios y los hombres. No con la humanidad en general y una paz mundial, sino Dios eterno teniendo paz con el hombre por medio de Cristo. Esto es sin duda una revelación que Dios nos ha dado de suma importancia, demasiada importancia. Cuando el ángel le habló a José y anunció el inevitable nacimiento de Jesús, hizo alusión a la profecía de Isaías. Vamos a ver a Mateo 1:23, que dice así: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, esto es importante porque esto no significa que el nombre del bebé tendría que ser Emmanuel, sino que está hablando de la identidad que este bebé tenía, que es Dios con nosotros. Jesús era Dios manifestado en carne para habitar con los hombres y así traer salvación a ellos, a nosotros, a la humanidad entera. Dios con nosotros, Emmanuel, el Dios eterno, el Dios creador, se manifestó en forma de humano y nació como un bebé. Jesús es completamente Dios y completamente hombre, y el hecho de su encarnación
es un asunto de verdadera importancia. Porque Él vivió una vida como cualquiera de nosotros, en todos los sentidos físicos. Lo hemos mencionado anteriormente. Nuestro Señor Jesús tuvo hambre, nuestro Señor Jesús tuvo sed, nuestro Señor Jesús tuvo sueño, hizo cualquiera de las cosas y pasó por cualquiera de las necesidades físicas que nosotros tenemos. Se sintió cansado, quería dormir, Él caminaba, Él hablaba, Él hacía todo lo que nosotros hacemos en cuanto a aspectos físicos. Él era un hombre. Él era un hombre como usted y como yo. Él era carne como la nuestra. Igualmente, si alguna vez nuestro Señor Jesús se llegó a lastimar o algo así, la reacción de su cuerpo era igual que la nuestra, porque Él era totalmente hombre. Él era un hombre como nosotros. Pero, he aquí el asunto importante. No tuvo una naturaleza pecaminosa como nosotros. Él fue tentado, pero nunca pecó. Y esto tiene que ver con el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver entonces Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos 2, 14 al 18. Dice: por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera Él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, este es el diablo, y para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. Entonces aquí dice que nuestro Señor Jesucristo participó de carne y sangre, como la de usted, como la mía. Él era un hombre. He aquí el asunto importante de que Él nació como un bebé, como cualquier otro bebé. Nació de su mamá, fue un bebé, tuvo un crecimiento porque era un hombre, como usted y como yo. Esto es lo que recordamos en Navidad, y esto que recordamos tiene un valor eterno grandísimo, realmente grande, que Jesucristo se hizo un hombre. Un hombre. Y vamos a ver el 4:15. Que dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Y aquí es donde surge el otro asunto, que a pesar de que era un hombre, a pesar de que nació como un bebé, a pesar de que un día nació, Él no tenía esta naturaleza pecaminosa como nosotros. Era importante también que se hiciera hombre, por lo que dice aquí, no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. O sea, lo que quiere decir, cambiando un poco la oración, es que tenemos un sumo sacerdote que sí se compadece de nuestras debilidades, porque Él sabe qué significa estar en este cuerpo. Nuestro Señor Jesucristo sabe qué es estar en la carne, en este cuerpo, el tener huesos. Él sabe qué es tener necesidades físicas. Él lo sabe, porque Él lo pasó. Porque Él sabe qué es ser tentado, porque Él sabe qué es pasar prueba. Y por eso es que Jesús nos comprende. Porque Él sabe qué es pasar por tentación, pasar por prueba, pasar por necesidades físicas. Jesús lo sabe. Lo sabe porque Él lo vivió, porque Él lo sintió, porque Él estuvo ahí. Jesús fue tentado, vemos Mateo capítulo 4, Jesús fue probado, vemos lo que sucede antes de la noche de su arresto, antes de que lleguen los guardias, antes de que sea crucificado. Vemos que Él tuvo hambre, vemos que Él tuvo sueño, vemos que Él era como nosotros. Por eso dice entonces aquí el autor de Hebreos que Él nos entiende, Él nos comprende, porque Él lo vivió, porque Él lo sintió, pero sin pecado. Pero Él no cedió ante la tentación como comúnmente hacemos nosotros, tristemente, porque Él
pasó las pruebas claramente, porque Él no tenía esta naturaleza pecaminosa. Y por eso es que Él puede tomar ese lugar en la cruz. Porque era un hombre, porque nació. Porque era como usted y como yo, pero sin pecado. Esto es parte de la verdad eterna de lo que estamos hablando. El pecado entró al mundo a través de Adán y la naturaleza pecaminosa de Adán ha sido transferida a cada bebé en el mundo, excepto en el caso de Jesús. Y puesto que nuestro Señor Jesucristo no tuvo un padre terrenal, porque recordamos entonces que el nacimiento de Jesús fue un milagro, fue el nacimiento virginal por medio de María, no nació directamente de José. Entonces vemos que el Señor Jesucristo no heredó una naturaleza pecaminosa, porque Él poseía la naturaleza divina de Dios, Dios eterno, esta naturaleza santa. Jesús cumplió todos los requisitos de un Dios santo, todos los requisitos que Dios exigía. Nuestro Señor Jesucristo los cumplió para poder ser un sacrificio aceptable en nuestro lugar. Este es el asunto. Por eso es que tenía que ser hombre, por eso es que tenía que ser humano, porque quien tenía que pagar éramos nosotros. Y Dios, al ver la necesidad viene nuestro Señor Jesucristo como uno de nosotros, se identifica con nosotros, vive lo que nosotros, pasa por pruebas como nosotros, es tentado como nosotros, pero sin pecado. Y a causa de esto es que no se entiende, y a causa de esto es que es un sacrificio agradable para Dios, por el cual nosotros podemos tener perdón de los pecados. Juan 8:29. Juan 8:29 dice así. Ya me perdí. Juan 8:29. 8:29 dice así: porque el que me envió, conmigo está. El Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Esto nos habla acerca de la conducta de nuestro Señor Jesucristo. Regresamos a Hebreos. Hebreos capítulo 9, en el verso 14, dice así: cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. Dice el verso 15: por esta razón también es mediador del nuevo pacto, para los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones bajo el primer pacto. Aquí está haciendo entonces esta comparación por lo que dice el verso 13: porque si la sangre de machos cabríos y de toros, o sea el Antiguo Testamento, y la ceniza de la vaquilla rociada sobre los impuros santifican para la purificación del cuerpo, cuanto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es pura, que es sin mancha, que es sin pecado, podrá purificarnos para presentarnos delante de Dios. También en parte de esto se basa la adoración a nuestro Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Nuestro Señor Jesús cumplió más de 300 profecías a lo largo de su ministerio y a lo largo de su vida, empezando por profecías desde su nacimiento. Porque mucha gente dice: no, pues es que él sabía, él fue educado para cumplir eso. Fue educado para cumplir eso, y entonces pues hubo ahí como un asunto medio raro entre que las cumplió. Sí, ok, pero ¿qué suceden con las profecías en las que él no tiene como voluntad para hacer algo? ¿Cómo es que se cumple la profecía entonces del nacimiento virginal? ¿Cómo es que se cumple la profecía de que nacería en Belén? Por obra magnífica de Dios, claramente. Todo esto nos recuerda la verdad eterna de la salvación. Jesús fue el sacrificio definitivo y perfecto que logró satisfacer para siempre la ira de Dios en contra del pecado, porque Él era como nosotros, pero sin pecado, pero sin mancha. Su naturaleza divina lo hizo apto para la obra redentora. Su cuerpo humano le permitió derramar la sangre necesaria para redimirnos, para ser ofrecida y así ser perdonados nuestros pecados. Vamos a ver qué dice aquí Hebreos 10:14. Ya estamos en Hebreos. Vamos a ver el verso 14, que dice así: porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados nuestro Señor
Jesucristo. Gracias a que Jesús fue manifestado en carne, solo Él podía pagar la deuda que teníamos para con Dios, una deuda eterna y una deuda que nos llevaba al castigo eterno. Su victoria sobre la muerte y la tumba ganó la victoria para todo aquel que pone su confianza en Él, en la cruz. Pero todo esto es porque Él fue manifestado en la carne, porque Él se convirtió en un hombre como usted y como yo, y porque Él nació un día como un bebé. Y esto es lo que recordamos y lo que celebramos en Navidad, que Cristo, que Dios, el Dios eterno, se hizo carne, se hizo como usted y como yo. Y bueno, hermanos, pues se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. La semana que viene vamos a seguir hablando acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque hay muchas cosas que hablar y hay mucho también que agradecer a Dios y celebrar que por medio de que Cristo se hizo carne, nosotros podemos tener acceso para con Dios. Oh, eso es una verdad realmente grande y asombrosa. Pero bueno, nos vemos la semana que viene, hermanos. Si tiene alguna duda o alguna pregunta, díganos. Y aquí estamos para responderlas con mucho gusto. No olvide, hermano, asistir a las reuniones, asistir a las actividades. Y bueno, entonces aquí estamos para cualquier cosa. Vamos a continuar hablando de esto la semana que viene. Que Dios les bendiga, hermanos, y un saludo desde Metepec.